es un panorama para mí desolador. Hay muchos criterios que por ahí difieren un poco con respecto a esto, que si es el cambio climático, que si es algo que es pasajero. En realidad nadie sabe lo que va a pasar. Lo que sí es lo pragmático, lo que estamos viendo, lo que estamos aprendiendo, es que está instalado y nos está complicando mucho. Después, con el diario del lunes va a ser más fácil decir qué sucedió, ¿no es cierto? Pero hoy tenemos que asumir la responsabilidad de esta realidad que nos está dejando sin agua, no solamente acá en nuestra zona. Hoy estaba leyendo que Curitiba, una ciudad de 4,5 millones de habitantes, están hace 1 año y medio racionando el agua. Y que es nuestra cuenca superior, es donde se recarga el río Paraná. No es en la ciudad de Curitiba, pero es parte de esa zona de la alta cuenca del río. Toda esta zona está con una sequía histórica. Algunos investigadores, algunos prestigiosos, dicen que bueno, que en el 44 sucedió algo similar. Sí, es cierto, pero en el 44, aparte, no había deforestación, era una condición climática que quizás inexplicable para la época, pero que no tenía tanta incidencia humana. Pero hoy sí tenemos incidencia, tenemos cloacas, tenemos industrias, tenemos agroquímicos, cloacas que largan cruda, una pesquería salvaje que estamos depredando, y la deforestación que ha producido erosión de estos suelos a lo largo de toda la cuenca. Debe ser un volumen increíble, pero que eso va todo al río. Y en el río lo envejece, se llama colmatación. Si vos tenés un cauce natural, por erosión, por un accidente, qué sé yo, sísmico, histórico, por lo que sea, que es el cauce del río, ¿no es cierto? Y eso se va llenando de sedimentos. Es histórico de cualquier río antes que existiera la humanidad. Es un proceso natural. Se va envejeciendo el río. Pero nosotros lo hemos acelerado, como todos los procesos que estamos haciendo en forma no planificada, en forma intensiva. Y entonces el problema en este momento no solamente va a depender de las condiciones de la Tierra, de las condiciones del clima globales, sino de la incidencia del hombre y cómo nos encuentra a nosotros. En este momento nos encuentra en una situación de muchísima población, de muchísimo consumo, de roturas de caños, de pérdidas. Por ejemplo, en Paraná se calcula que pueden llegar al 50% las pérdidas. Entonces, cuando alguien te habla de que la gente consume mucha agua, sí, pues se consume mucha agua, pero consume la mitad de lo que están diciendo, porque la otra mitad se va por los caños, o se iría por los caños. Hablemos en potencial porque tampoco se comprueba. Es muy fácil de comprobar, ¿eh? Hay que buscar las pérdidas, hay que evaluarlas, cuantificarlas, y si tenés medidores, vos decís, produzco tanto y gasto tanto, y el resto es pérdida, evidentemente. Eduardo, hablabas de la erosión. ¿Considerás, cómo ves el tema de la sistematización de los suelos en una provincia que perdemos mucho por el escurrimiento de los suelos, teniendo en cuenta lo productivo que somos? Por ejemplo, si tomamos lo que es la cuenca del arroyo de la Ensenada, son 75.000 las hectáreas de la cuenca y apenas alrededor de 20.000 están sistematizadas. ¿Esa sería una estrategia que deberíamos implementar? Tomaste un muy buen ejemplo, porque la Ensenada es una cuenca excepcional en nuestro territorio. Se asemeja más a un territorio cordobés, por las pendientes, tiene un índice de pendiente muy elevado. Nosotros tenemos prácticamente, desde su naciente hasta su desembocadura en Diamante, hay casi 100 metros de altura, en solo 30 kilómetros. Es un índice de pendiente que en el resto de la provincia no vas a encontrar. Y eso, evidentemente, con el mal manejo del suelo, va a producir erosiones mucho mayores y va a producir más problemas en la Ensenada y va a erosionar más fácil. Pero vos te vas al resto del territorio provincial y podés ver las colinas en Victoria y decir, bueno, acá hay más altura. No, no, no. La cuenca de la Ensenada es única y los índices de pendiente de esos 100 metros en 30 kilómetros, se divide simplemente los 30 kilómetros por esos 100 metros. Generalmente una cuenca parecida
tiene una caída de solo 10, 15 metros en el resto de la provincia. Acá tenemos 100 prácticamente, te lo estoy redondeando, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, ya te digo, no es mi tema, pero considero que sí, las prácticas agrícolas, las buenas prácticas agrícolas son indispensables, y ahí tendría que apuntar el gobierno con sus promociones o al revés, ¿no es cierto?, con sus gravámenes para los que no las aplican. También con el tema de la forestación, que ya prácticamente nosotros, que era la selva de Montiel, no la tenemos más. Es una provincia que depende mucho del agua, no solamente si lo miramos desde lo productivo, sino también, por ejemplo, para el turismo. Sí, somos una provincia, yo lo dije hace poco también, prácticamente dependemos al 100% del agua. La única fuente de energía que tenemos hidroeléctrica, que es Salto Grande. No tenemos, por suerte, por ahora, explotaciones de combustibles fósiles, aunque se ha intentado. Y el turismo pasamos de una 13ª provincia a una 2ª o 3ª a nivel turístico. Tenemos las vías navegables y los puertos que no las usamos del todo como corresponde, porque antes se llegaba por barco, se llevaba por barcazas, y bueno, el puerto de aguas profundas de Diamante, ahora con el río tan bajo, ya deja de ser operativo, pero sí podríamos tener un sistema de barcazas para sacarlo hasta otro puerto, por ejemplo, Ibicuí, no sé, en este momento no soy tampoco experto en puertos, pero donde tengamos un calado suficiente como para que no venga un barco hasta acá, pero que el puerto sirva, porque el puerto de Diamante sirve, tenía un ferrocarril que llegaba hasta los muelles. Entonces, los otros temas son las industrias, son casi todas industrias relacionadas con el uso del agua, mayormente, no tenemos grandes industrias, pero las pesquerías aprovechan el recurso hictícola del río, y también el campo, el arroz, que es característico de nuestra provincia y del sur de Corrientes, y el arándano y el citrus, se llevan casi un 70 y pico % del consumo de agua subterránea de la provincia. Entonces prácticamente dependemos del agua para todo, y no nos damos cuenta de su importancia. Y la desperdiciamos, no la aprovechamos en su totalidad, y sobre todo la contaminamos, que eso es lo peor, ese sí es mi especialidad, la hidrogeología ambiental, y lucho por eso porque tenemos de los mejores acuíferos del mundo, somos de la 4ª provincia quizás del mundo en cantidad de hectómetros cúbicos por densidad, puede ser por habitante o por metro cuadrado o kilómetro cuadrado de la provincia, se calcula así. Somos riquísimos, aportamos al promedio nacional, que arriba de 10.000 hectómetros cúbicos año, pero Entre Ríos solo tiene 100.000 hectómetros cúbicos año. Es terrible, el promedio es gracias a nosotros, y al litoral en general, ¿no es cierto? Pero, y bueno, ahora vemos que el río ya no es el mismo, que no sabemos qué va a pasar. 2 o 3 años sería un desastre, llevamos 2, 1 y medio por lo menos, y con la perspectiva, yo no la manejo, pero la perspectiva de los institutos especializados son negativas, son preocupantes. ¿Por qué miramos Brasil y qué es lo que está pasando en Brasil? En Brasil no solamente se forma el río Paraná, nuestro territorio aporta, por supuesto, con las lluvias, pero si uno ve la imagen de la cuenca del Plata, es gigantesca el arco que se despliega arriba de nuestro territorio, incluye a Paraguay, por supuesto, y de la zona de captación del agua de lluvia, por infinidad de cursos de agua que van hacia el río Paraná y al Uruguay, ¿no es cierto?, formando infinitos cursos. Pero también el agua subterránea. El famoso sistema acuífero guaraní, que no es un acuífero, lo corrijo porque realmente, sobre todo en la política, se habla del acuífero, es un sistema de muchos acuíferos. Uno de los que lo conforman, el principal quizás, se inicia a la altura de la ciudad de San Pablo, en Brasil. O sea que es una zona de recarga, por eso tenemos que mirar a Brasil. Somos aguas abajo de Brasil y de Paraguay,
y principalmente recibimos todos los aportes que el territorio nos manda, ¿no es cierto? Pero evidentemente si a ellos le va mal, a nosotros nos va a ir peor. ¿Qué medidas debería tomar la política en sí ante esta situación que estamos viviendo con el río Paraná? Las medidas, para mí, de la política tienen que ser ponerle todas las pilas a nuestro territorio principalmente, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema del agua potable. El agua potable, un medidor que no lo tiene casi nadie, vale 3.000 pesos puesto por una empresa. O sea que una municipalidad, un municipio, yo calculo que puede gastar la mitad o menos, porque si la empresa con 3.000 pesos gana con un medidor, 3.200 sale instalado, con la caja, con todo. Un municipio le puede salir un tercio de eso. Entonces ya no hay excusas para no poner medidores de agua. Controlás y recaudás mejor, sino que creás una conciencia. El medidor crea la conciencia del buen uso del agua potable, ¿cierto? Además, el otro tema, todos tendríamos que tener medidores, incluso el que no paga el agua. En el que no paga el agua, que los hay muchos, hay conexiones clandestinas, también tendrían que tener un sistema de control del agua. Y eso se puede hacer, pero necesita decisiones políticas importantes porque no traen votos, por decirlo de alguna manera. Para mí es fundamental. Y el otro tema fundamental es el tratamiento de las cloacas. Porque el saneamiento en general, ¿no? Parece decir, bueno, no, pero el consumo, bueno, la cloaca vuelve al río. Nosotros hacemos un circuito, o sacamos el agua subterránea, le tiramos al río, le cortamos camino, porque esa agua subterránea que sacamos en Diamante termina en el Paraná. No vemos cómo, pero sabemos que es así. Igual que lo de las termas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hacer un riguroso saneamiento del agua que volvemos al río, para que llegue en las condiciones, en los países avanzados, vos podés tomar el agua que sale de la cloaca, o sea, del tratamiento final, no de la cloaca, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental. Y no, se priorizan otras obras, se priorizan... ¿Por qué? Porque esto no se ve, o no se veía, ahora sí lo estamos viendo, pero lo estamos sufriendo más que bien. Esas para mí son las medidas desde mi punto de vista como sanitarista. Yo trabajé más de 40 años en obra sanitaria, y es mi punto de vista que es fundamental. Y las otras políticas, por ejemplo, el tema del canon de las termas. Las termas consumen muy poca agua, o sea que por ahí hay gente que exagera con ese consumo de las termas. Pero está en manos de varios empresarios que no pagan los canon. No pagan los canon, y cuando se hace un monto considerable, llega un decreto del gobierno que se los perdona. No puede ser. O las trampitas para volcar el agua al medio cuando es hipersalino, como sucedió en una gestión en María Grande, que después lo corrigieron. Qué sé yo, hay una cantidad de detalles. El tema del riego. El regante no solamente no paga el agua que extrae del subsuelo, sino que es el más poderoso, el que saca más. Y, por ejemplo, el arándano tiene una rentabilidad anual, cuando anda bien, lógico, buen manejo, de $50.000 por hectárea. Y no pagan el agua. Entonces, hay algo que no cierra. Yo no digo que... Tenés que regularle la ecuación para que sea rentable, pero que se pague lo que se usa, ¿no es cierto? Todas esas cositas que parecen menores, pero yo te estoy hablando que el riego se lleva un 70 o más % del agua subterránea, es mucho, es un volumen gigantesco.